Antes de empezar este video quisiera dirigirme hacia ustedes, mis suscriptores, por las palabras de apoyo que me han estado brindando debido a la detención arbitraria que padecí hace ya unas semanas. Pues en ese sentido quisiera expresar mi más profundo agradecimiento y un abrazo y saludo a la distancia por hacer de este proceso algo más llevadero. Esos paños fríos que ustedes pusieron en mí con sus comentarios y distintos saludos que de corazón ustedes han depositado en la plataforma YouTube. Lo agradezco de corazón y sin más que agregar, este video es para ustedes. Disfrútenlo. Es en momentos de álgida lucha política donde precisamente debemos redoblar los esfuerzos por la actividad teórica. Lo acontecido en el Perú en estos últimos meses da cuenta que debemos tener las cosas esclarecidas y una visión de conjunto a través de la teoría resuelta de la sociedad para un análisis correcto de la situación política y a su vez para reafirmarnos en el marxismo. Tal como menciona Lenin, a nuestro juicio, la crisis del socialismo obliga a los socialistas, más o menos serios, precisamente a redoblar la atención por la teoría, a adoptar de modo más resuelto una posición rigurosamente determinada, a deslindarse con mayor decisión de los elementos vacilantes e inseguros. A nuestro juicio, la falta de teoría niega a la tendencia revolucionaria el derecho de existencia y la condena, inevitablemente, tarde o temprano, a la bancarrota política. Bien, como en la pestaña de comunidad ustedes han votado, ha ganado el taller del qué hacer. Es así que vamos a presentar primero los antecedentes y el contexto en el cual se enmarca el qué hacer. Y pues primero empezamos con lo que sería pues los textos antecesores y preliminares. Bien, tal como les había prometido, pues aquí está un pequeño taller. No va a ser una especie de seminario tampoco, por el hecho de que la obra primero es extensa y luego pues tiene pues particularidades históricas y antecedentes, los cuales son menester explicar antes de entrar a la obra en sí. Es así pues que vamos a revisar primero el contexto y antecedentes, que ya es suficientemente vasto como para un solo video. Primero tenemos el escrito Por dónde empezar. Por dónde empezar nace pues de la necesidad de un periódico político para Rusia y constituye pues el primer folleto del cual pues se constituiría la obra El qué hacer más adelante. En la obra, bueno, en el folleto mejor dicho, de Por dónde empezar, se dan pues los lineamientos generales y las 3 preguntas por las cuales se van a responder en el qué hacer, ¿no? Y básicamente luego le sigue el prólogo al qué hacer. Y antes de Por dónde empezar está también el antecedente de la urgencia de responder a través de una organización política del proletariado a la lucha política que se venía emprendiendo contra la autocracia zarista en pues la Rusia de inicios del siglo XX, finales del siglo XIX. En ese sentido pues el qué hacer gira en ese sentido, gira bajo esa órbita. Lenin empieza ese trabajo con el objetivo de ser un folleto. Ojo, eso se menciona en el prólogo al qué hacer. Este folleto iba a ser básicamente una respuesta a Raboshe-Dielo y a los economistas sobre precisamente su oportunismo a la hora de cambiar de parecer, pese a que habían pues en previas reuniones acordado precisamente una postura en específico. Raboshe-Dielo, revista que se hace precisamente de lo que sería pues la posición economista,
Y básicamente Lenin empieza desarrollando esto como si fuera un folleto, pero es alargado a fin de ser básicamente una obra, pues, de cómo direccionar a las masas y cómo crear precisamente un plan de actividad práctica. En ese sentido, pues la obra gira en torno a ello. Si se podría de alguna forma resumir el objetivo del qué hacer, se podría mencionar que el qué hacer hace que el obrero cuestione, ¿no?, aquel sistema que hace vender su fuerza de trabajo. No van básicamente el por qué pues la fuerza de trabajo es remunerada de forma tan baja, o si el salario es de alguna forma mínimo, ¿no?, sino que se cuestiona el mismo hecho de la categoría económica del salario. Se cuestiona el mismo hecho de que el obrero tenga que vender su fuerza de trabajo para precisamente pues ganarse el pan, ¿no?, pese a ser el productor de cada cosa que vemos. No se trata por tanto de buscar vender mejor la fuerza de trabajo, sino de cuestionar el sistema que obliga a que se venda la fuerza de trabajo. Y como se ve en el PPT, la razón de ser de la obra es pues precisamente pasar de una conciencia económica inmediata, ¿no?, en tanto está enmarcada pues en una conciencia inmediata al sistema, ¿no?, una conciencia inmanente al sistema, y pasar a ser una conciencia política transformadora, que vaya más allá de lo existente, una visión trascendente al sistema, como diría Theodor Adorno, ¿no? Y esta conciencia política ya no estaría situada en la inmediatez, sino en la totalidad, ¿no? Esa es la lección que aprendemos de Hegel, básicamente sumergirnos en la totalidad, precisamente conociendo la posición histórica del proletariado en el proceso histórico social, ¿no? Ese es el sentido, esa es la razón de ser de la obra. Y en esta sesión, por llamarlo de alguna manera, vamos a ver primero cómo es que Lenin idea el proyecto del qué hacer. Bien, primero tenemos por dónde empezar este folleto de 1901, en el cual pues se nos dan los lineamientos generales de lo que precisamente se va a desarrollar en el qué hacer, como ya había mencionado. El por dónde empezar empieza mencionando precisamente qué hacer, ¿no? Nos menciona que de alguna forma esto ya no se trata, como se menciona aquí, del camino a seguir, sino de saber qué pasos prácticos debemos dar. Esta traducción es la traducción de pues precisamente la editorial Progreso de Rusia, ¿no?, en la página 32 de las obras escogidas. No se trata del camino a seguir, sino de qué pasos prácticos debemos dar, en tanto que el camino a seguir de alguna forma ya lo tenemos sabido, ¿no?, de lo que sería precisamente la toma del poder del proletariado y precisamente la organización racional de la sociedad, en tanto dirigida por precisamente la clase explotada que en sus manos tiene el porvenir, ¿no? Básicamente ello. Y luego se da la famosa polémica con Raboshe Dielo, ¿no? ¿Qué era Raboshe Dielo? Raboshe Dielo era una revista que desde el número 10, pues Lenin había ya visto que se estaba adoptando una postura oportunista que pertenecía a lo que sería pues la visión de Bernstein, los bernsteinianos y la tendencia economista, como le llamó Vladimir Lenin, ¿no? Lenin se va contra ciertos artículos que hacen apología a esta tendencia y de una libertad de crítica, como ya lo va a desarrollar en el qué hacer, ¿no? Y básicamente aquí, en por dónde empezar, empieza criticando el hecho de que los economistas ahora lo que pretenden es pasar a la lucha directa. En la Rusia de aquella época habían constantes convulsiones políticas y sociales, de las cuales pues se estaban planteando nuevas formas de lucha y se estaban avisorando nuevos escenarios de los cuales no se tenían previstos en la política tradicional. Las luchas empezaban a ser muy álgidas, a punto de alcanzar el terror en los métodos de lucha, algo muy peligroso para precisamente la organización de la época,
en tanto que no se sabía qué hacer. Los economistas casi siempre mencionaban de que precisamente el proletariado no les interesa lo que sería pues, ¿no?, las consignas políticas, ¿no? No le interesa tomar el poder, sino le interesa sus reivindicaciones más inmediatas: el aumento del salario, el aumento de condiciones laborales más óptimas, etcétera, etcétera. Todo lo que se sitúe de alguna forma en reivindicaciones económicas, ¿no? Problemas en la fábrica, problemas con el jefe, condiciones deplorables de condiciones de vida y ese tipo de cuestiones que pues los que están muy bien precisamente reivindicar, están perfectamente acopladas a la lucha política. Sin embargo, bajo la lupa de Lenin, precisamente habría que tener cuidado de no centrarnos simplemente en ello, ¿no? Y pues limitarnos a esas consignas como si fueran las determinantes a la hora precisamente de la lucha política, básicamente. En ese sentido, pues como se había mencionado ya, se había ya mencionado por los economistas en Rabotchi y Dielo que precisamente la lucha estaba tendiendo a tal punto en las calles, ¿no? De alguna forma las masas estaban tan arduas de lucha en aquel momento contra precisamente la autocracia, que ya Rabotchi y Dielo había mencionado, de que ahora la cuestión era cambiar de táctica. Si bien es cierto, siempre decían que lo principal era de alguna forma las reivindicaciones económicas y que pues el proletariado no estaba preparado y ni siquiera estaba pues atento a lo que sería la lucha política por transformar Rusia y derrocar la autocracia, y que eso ni siquiera era tema de ellos, pues ahora sí, ¿no? Ahora sí, en 24 horas, ¿no? De alguna forma ya cambiamos. ¿Por qué? Porque, citando a Liebknecht, ¿no?, mencionaban de que de alguna forma, si las circunstancias cambian en 24 horas, hay que cambiar de táctica también en 24 horas. A lo que Lenin responde con lo siguiente. Menciona Lenin, y cito: en 24 horas se puede modificar la táctica de agitación en algún problema en especial. Se puede modificar la táctica de realización de algún detalle de organización del partido. Pero cambiar, no digamos en 24 horas, sino incluso en 24 meses, el punto de vista que se tenga sobre el problema de si hace falta en general, siempre y absolutamente, la organización de combate y la agitación política entre las masas. Es cosa que solo pueden hacer personas sin principios. Bien, pues eclecticismo sin principios, pues del que habla Lenin, es básicamente dirigido a estos cuadros viejos de pues la política tradicional entre la izquierda de su momento, ¿no?, en Rusia. Y Lenin critica básicamente esto de las 24 horas o 24 meses. ¿Por qué? Porque Lenin menciona, no se puede cambiar de postura en 24 horas primero, pues ya teniendo una postura frente a la lucha política en general, frente a la caracterización de pues la sociedad rusa. No se puede cambiar tan enfáticamente, si no es por oportunismo, si no es por un eclecticismo sin principios, de bando a la hora de analizar la realidad y pasar a la lucha política. En ese sentido podemos tildar, o se puede, bueno, Lenin ahora está tildando a estos pues de economistas de Rabotchi y Dielo de eclecticistas sin principios, ¿no? Acá en Perú tenemos incluso también, pues podemos trasladarlo a la lucha política actual, donde precisamente muchos sectores no avalaban la Asamblea Constituyente, ¿no?, precisamente por ser una bandera netamente política, donde el Perú no estaba preparado para ello, porque básicamente las reivindicaciones actuales eran de índole económica, al estilo de propiedad de las tierras, o precisamente lo que sería pues industrialización del Perú. Y ahora pues alzan las banderas oportunistamente en 24 horas
o acaso en 24 meses, pues por una asamblea constituyente, ¿no? Ojo que este tipo de crítica que hace Lenin no se dirige hacia los cuadros iniciados. Obviamente los cuadros iniciados pueden iniciar en 24 horas y 24 meses y pueden cambiar repentinamente. Pero este contexto no se debe sacar, obviamente, oportunistamente de sentido, ¿no? También dice algo interesante Lenin respecto a la organización. Menciona que es absurdo hablar de un cambio de táctica, un cambio repentino de táctica a la hora de las circunstancias. Por el mismo hecho de que en épocas revolucionarias y no revolucionarias igualmente se tiene que desarrollar precisamente la agitación política, ¿no? No es que en momentos no revolucionarios, ahí no, de alguna forma ahí el proletariado está centrado en sus luchas económicas meramente. No, tampoco es así. Principalmente porque es en los momentos de explosiones, menciona Lenin, y estallidos donde es ya tarde para crear una organización. ¿Por qué? Porque en los momentos menos revolucionarios, ¿no?, es donde ya, pues precisamente debiéramos, de alguna forma, trabajar para que se cree una organización de combate y se lleve a cabo una agitación política. Es decir, si no trabajamos desde antes, ¿cómo creemos que en lo álgido de la lucha vamos a crear un partido de la nada, ¿no? Porque ya estamos en lo álgido de la lucha, ya vamos a hacer lo que en otras épocas y en otros tiempos, en épocas pasadas no pudimos hacer, que es crear bases, organizar el partido, ligarnos a las masas, ligar el pensamiento socialista a las masas, etcétera, etcétera, ¿no? Es utópico pensar así, ¿no? Y bueno, eso, básicamente. Es ya tarde crear una organización cuando los momentos de estallidos y explosiones están en su momento más álgido. Es ya tarde, ¿no? Tenemos que desarrollarlos incluso en los momentos menos revolucionarios posibles. Bien, también aquí Lenin menciona también que ahora estos personajes, los que de Rabochediel obviamente, ven ahora que el problema es el terror, ¿no? De alguna forma, ahora como pues de alguna forma han cambiado en su táctica, ¿no? Ahora pues básicamente dicen que el problema del momento histórico que precisamente se les ha presentado en Rusia, ahora el problema es el terror, ¿no? Y es un problema absolutamente nuevo. Lenin menciona que nunca ha sido un problema nuevo y que la táctica del terror principalmente, ¿no?, menciona que es una estrategia, una acción militar que puede ser usada tanto por el Estado como por precisamente el partido, ¿no? Y que ninguna organización seria renuncia al terror como método de lucha, ¿no? Y en determinadas circunstancias se utiliza, pero menciona Lenin que hay que cuidarnos de que este método sea un método ordinario y no extraordinario, ¿no? En ese sentido, pues Lenin critica en ese momento que el terror esté siendo considerado como una lucha pues exenta de todo tipo de organización pues política y se centre básicamente, ¿no?, en una agresión individual, independiente y aislada de todo tipo de organización y ejército. Y básicamente critica duramente a lo que sería el terror sin esas condiciones. Menciona que pues el terror se está convirtiendo básicamente en un método no adecuado, ¿no? Y que básicamente más que acercar a las masas, las aleja, porque no desorganiza las fuerzas gubernamentales en circunstancias en las cuales no, obviamente no se está organizando el terror debidamente, sino que aleja, no desorganiza a las organizaciones gubernamentales, sino que desorganiza a las masas dispersas, ¿no?, a las masas de descontentos, como ahora diríamos a las masas intermedias, ¿no? Más que pues obviamente acercarlas, las aleja, ¿no? Y en ese sentido, pues constituiría un peligro, en ese sentido, en esas condiciones, pues el terror, ¿no? Y dispersaría a las masas más de lo que ya están. Y básicamente
menciona Lenin que es precisamente eso lo que debemos cuidar, porque la unión de las masas dispersas, o sea, los intermedios, y con las organizaciones revolucionarias es la única garantía de éxito, menciona Lenin. Bien, en ese sentido, pues el terror no debe ser la lucha principal y la fundamental. No pueden ser de alguna forma métodos ordinarios de lucha, sino extraordinarios, ¿no? Que solamente se pueden direccionar en los momentos decisivos de la lucha. Entonces, Lenin, pues precisamente se va contra el aventurerismo de Rabot-Chedielo, que dice formate en columnas de asalto, ¿no? Como si el método en ese momento fuera de asalto, básicamente. Y Lenin, y esto es una grave exhortación precisamente a los marxistas, Lenin menciona que hay que estudiar las condiciones de la lucha. Lenin menciona, en semejantes circunstancias, todo el que sea capaz de abarcar con la mirada las condiciones generales de nuestra lucha, sin olvidar cada viraje, entre comillas, de la marcha histórica de los acontecimientos, tiene que ver claramente que nuestra consigna en el momento actual no puede ser ir al asalto, entre comillas, sino organizar debidamente el asedio de la fortaleza enemiga. No ir al golpe directo, sino el método del asedio, ¿no? Cuando no son condiciones de golpear directamente, de asaltar directamente el poder, son condiciones de ¿qué? De asediar la fortaleza enemiga, la táctica del asedio. En ese sentido, pues, Lenin menciona ello. Critica el hecho de no estudiar las condiciones de lucha y basarse precisamente en ¿qué? En la espontaneidad de las masas. Cosa que hay que aprender bastante y hay que hacer una relectura y un estudio serio precisamente del contexto de Lenin para aprender esta lección histórica, de lo cual pues en los momentos de lucha se extraña este tipo de críticas de Lenin, donde duramente critica el aventurerismo de ciertos sectores. En ese sentido, pues Lenin ya menciona que no hay que quedarnos solamente en los principios en los que debemos quedarnos, ¿no? Obviamente en los principios de los cuales nosotros profesamos, que es quién es el que tiene que tomar la lucha, quién es el que tiene que tomar el poder, ¿no? Qué organización hace falta para hacer ello, sino que hay que precisamente ya idear un plan, ¿no? En ese sentido, en las condiciones de Rusia. Y precisamente este plan pasa primero por un periódico político para toda Rusia, en tanto que cumple este periódico político con el fin de la organización y la agitación y la propaganda, ¿no? Convertir la agitación dispersa local, que de alguna forma solo precisamente se contactaba entre compañeros, entre locales, entre provincias, entre compañeros de lucha, entre precisamente compañeros dispersos. Ahora hay que hacerla, ¿no? Esta agitación de un modo general y regular, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? A través de un periódico político, menciona Lenin. Y básicamente Lenin menciona dos cosas importantes. Menciona que el periódico político sería, pues, de alguna forma, pues, un medidor de cómo va nuestra agitación y nuestra propaganda al interior del partido. Porque menciona, si no podemos responder a la necesidad de las masas de que ellos se preguntaban en su momento, querían saber en qué estaban los estudios del socialismo, si era posible, etcétera, etcétera. Como tienen ese hambre de teoría, si no podemos de alguna forma responder a esas necesidades, ¿no? A través del periódico político, con la publicación regular, ¿no? De la palabra impresa, menciona Lenin, sería utópico pensar que podemos hacer pues más a nivel organizativo si ni siquiera podemos hacer las tareas pequeñas. Mencionaba Mao, cómo pensamos hacer las tareas grandes si ni siquiera podemos hacer las tareas pequeñas, ¿no? En ese sentido menciona Lenin que esa es la finalidad de la organización del periódico político, ¿no? Hemos dado, menciona Lenin, el paso primero de impulsar la pasión por las denuncias económicas, ¿no? Pero ahora debemos impulsar la pasión por las denuncias políticas,
¿no? El derrocamiento de la autocracia. Precisamente un nuevo poder, básicamente. Y en ese sentido despertar la conciencia de las masas. En ese sentido tendríamos que precisamente poder suplir esas reivindicaciones y poder enrumbar bien las denuncias políticas. Bien, en ese sentido, la misión del periódico es la de, como ya se podrá visorar, la de un organizador colectivo. Este organizador colectivo tendrá una red de agentes, menciona Lenin, que tendrán comunicación entre sí sobre lo que pasa alrededor de cada provincia, y eso hará una unificación en el periódico por el cual precisamente se dé una centralización de todas las denuncias y precisamente del estado de cosas de Rusia en ese momento. Y así precisamente se va a estar atento más a los acontecimientos políticos. Y básicamente también apunta Lenin otras cuestiones sobre la táctica dentro de este periódico político, ¿no? Menciona también el hecho de que habría que apoyar activamente también el periódico las luchas estudiantiles, que mañana tendremos que apoyar a los obreros de las fábricas textiles, los alzamientos campesinos, etcétera, etcétera. Y también menciona algo importante, que en ese momento habría que aprovechar las contradicciones políticas precisamente del gobierno de turno, ¿no? Obviamente el zarista, que estaba peleándose en ese momento con los llamados Zemstvos, creo que así se pronuncia, que eran básicamente como los alcaldes provinciales de la nobleza rusa, que estaban en contradicción en ese momento con los zares, ¿no? Porque los zares podían pues pasar de alguna forma las peticiones que se le hacían a los alcaldes pues bajo la misma palabra del zar, ¿no? Y ni siquiera se le dejaba a los Zemstvos de alguna forma pues participar en esa decisión, ¿no? Así que Lenin menciona que hoy debemos aprovechar la agravación de la situación política producida por el gobierno con su campaña contra los Zemstvos. Es decir, como menciona Mao también, hay que aprovechar las contradicciones en la otra colina, ¿no? Y así el proletariado tiene su independencia política y su enrumbamiento propio, su propio camino, como se menciona, ¿no? Y bueno, ya para finalizar en el por dónde empezar, se hace una crítica dura al aventurerismo y el culto a la espontaneidad de las masas. Y esto incluso pues me ha tocado vivirlo, ¿no? Donde el aventurerismo y el culto a la espontaneidad en cada lucha, por más leve que se encienda, ya están los típicos oportunistas, pues precisamente pensando que esta va a ser la lucha decisiva contra el Estado peruano, ¿no? Razonando más con el corazón y pensando con la mente, ¿no? En ese sentido, precisamente Lenin no descarta que con esta espontaneidad de las masas pueda ser incluso derrocado la autocracia del zar, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho mismo de que precisamente la espontaneidad de las masas puede o no puede tener resultados efectivos, pero nosotros no podemos basarnos en un puede ser, ¿no? Nosotros no podemos basarnos en una arbitrariedad del momento, en una, pues precisamente en un trabajo asistemático y pues ahistórico, ¿no? Como sería la espontaneidad del momento, ¿no? Dice y menciona Lenin, ¿no? Y esto creo que es necesario poder citarlo directamente. Menciona Lenin: es plenamente posible e históricamente mucho más probable que la autocracia caiga bajo la presión de una de esas explosiones espontáneas o complicaciones políticas imprevistas, que siempre se ciernen por todas partes. Pero ningún partido político puede, sin caer en el aventurerismo, basar su actividad en semejantes explosiones y complicaciones. Nosotros tenemos que marchar por nuestro propio camino, llevar a cabo sin desfallecimientos nuestro trabajo sistemático, y cuanto menos contemos con lo inesperado, tanto más será probable
que no nos coja desprevenidos ningún viraje histórico. Bien, como menciona Lenin, ningún partido político puede, sin caer en el aventurerismo, basar su actividad en semejantes explosiones y complicaciones. En ese sentido, el partido no puede basarse en las explosiones momentáneas y espontáneas de las masas, sino que debe basarse precisamente en un trabajo sistemático, precisamente para poder enrumbar bien la lucha política, ¿no? Lo contrario sería aventurerista, ¿no? Basarse básicamente en una lucha espontánea del día, ¿no? La cuestión, como ya dirá más adelante Lenin, no es seguir a pies juntillas lo que diga el pueblo. Eso nunca ha sido el marxismo, mucho menos Lenin. Lenin hubiera criticado, como ya lo va a hacer más adelante, duramente esta postura de seguir a pies juntillas lo que diga precisamente el movimiento espontáneo del momento. Incluso llega a mencionar que el movimiento espontáneo puede tener incluso el carácter de una fuerza burguesa, si es que precisamente no se lo direcciona debidamente. Y básicamente tenemos la obligación de tener un propio camino, ¿no? En ese sentido se tiene que hacer un trabajo sistemático con las masas, no dejarse llevar por las reivindicaciones del momento, ¿no? En ese sentido se resume el por dónde empezar. Y pasamos a lo que serían las tareas urgentes de nuestro movimiento. Tareas urgentes de nuestro movimiento que básicamente se resumen en dos, ¿no? Que sería el derrocamiento de la autocracia, ¿no?, bajo la lucha política, y el problema de la organización política de la clase obrera. En este apartado, Lenin resalta que la socialdemocracia está pasando por un periodo de crisis política e ideológica. De esto se entera Lenin en el periodo en que va a ser trasladado a su exilio en Siberia, alrededor de 1897. Esta crisis consistiría en ver, como dice Lenin, un solo aspecto del movimiento, esto es, la lucha meramente económica, relegando del movimiento obrero incluso la lucha política, que en su momento era el derrocamiento de la autocracia zarista, para depositar esta responsabilidad ¿en quién? En los intelectuales, en alianza con nada más ni nada menos que los liberales. El fin de la socialdemocracia, menciona Lenin, no es servir pasivamente al movimiento obrero en cada una de sus fases, sino en representar los intereses de todo el movimiento en su conjunto. Esto es, que el movimiento revolucionario no está para captar acríticamente todo lo que venga del movimiento obrero, sino en representar su independencia política e ideológica frente a la burguesía que intenta, como menciona Lenin también en este escrito, hacer pasar, ¿no?, como los intereses de toda la sociedad, ¿no? O como también lo menciona Engels, que la burguesía hace pasar sus propios intereses de clase como los intereses de toda la sociedad, tal como lo señala Engels en el prólogo a la lucha de clases en Francia. Evitar, en síntesis, caer a la cola de otros partidos políticos es precisamente una de las preocupaciones de Lenin, en tanto la independencia política del proletariado. Asimismo, Lenin menciona también el hecho de cuidarnos de considerar las tareas parciales, las tareas secundarias, ¿no?, como si fueran las principales y únicas, sino como preparación para luchas más elevadas, como lo es la organización política de la clase obrera. Organización política que precisamente se materializa en un partido político. Y solo a través del partido político se puede dar una lucha consciente de clases. Una lucha de clases con conciencia de clase. A eso refiere
Vladimir Lenin. Precisamente, el objetivo del partido político hace que todas las tareas parciales se subordinen a ella. Todas las tareas parciales tienen que ver con el desarrollo político y la organización política de la clase obrera a través de un partido político. Si las tareas políticas, si las tareas parciales no se subordinan a esta organización política, pues hay el peligro de que precisamente en el partido se generen desviaciones economistas que consideren a la lucha política como algo secundario e incluso relegarlas a quién y a quiénes, a los liberales incluso, y lo que sería una tarea de segundo plano para grupúsculos intelectuales. En ese sentido, pues específicamente esta organización, este partido, debe elevarse a la realización de precisamente un partido político organizado, ¿no? Pues solo así, menciona Lenin, podemos elevarnos al nivel de una lucha consciente de clases. Por último, menciona Lenin algo interesante, que las persecuciones del gobierno de ese entonces acrecentaban más el número de obreros que tienden hacia el socialismo y la lucha política. Menciona de paso que en la organización en partido deben haber revolucionarios profesionales, como revolucionarios profesionales que no se dediquen simplemente en su tiempo libre a la revolución y a la causa del movimiento en su conjunto, sino toda su vida. Cierra este escrito Lenin, pues mencionando algo que, de nuevo, deben aprender muchos dirigentes. Y es que la socialdemocracia no se limita a un solo procedimiento de lucha política, sino todos los procedimientos de acuerdo a las fuerzas existentes de la organización en unas condiciones dadas. Es decir, se aceptan todas las formas de lucha y procedimientos políticos en tanto que sea posible, en tanto que esté en el marco de lo posible. A veces van a haber condiciones que no permitan precisamente un procedimiento específico de lucha política. Por eso no siempre hay condiciones para un procedimiento de lucha en especial. Por más que el sentimiento intente, la realidad es mucho más fría en ese sentido. Bien, ahora pasamos al prólogo del qué hacer. El prólogo es mucho más sintético, mucho más resumido, en tanto que, pues, solamente es una aclaración del por qué ha tenido que tardar tanto la realización de la obra. Aquí se nos mencionan los objetivos del qué hacer, ¿no? Principalmente se nos dice 3 objetivos. Primero, el plan, no solo de principio, de crear una organización combativa en toda Rusia. La segunda tarea, la tarea de organización. Tercera tarea, la precisamente que se refiere a el carácter y el contenido principal de la agitación política. También nos menciona que el objetivo también del qué hacer es, pues, desarrollar detalladamente las preguntas del escrito por dónde empezar. El qué hacer, y aquí da precisamente Lenin la aclaración del por qué ha desarrolladose de forma tardía en la obra. El qué hacer se extiende bastante por dar una forma de explicación lo más popular posible. Vamos a leer aquí en la edición Pekín de la obra del qué hacer, el prólogo de lenguas extranjeras, publicado, si no mal recuerdo, en 1970, menciona: es necesario intentar dar una explicación sistemática en la fórmula más popular posible, a base del mayor número posible de ejemplos concretos. Esto aumentaría considerablemente las proporciones del folleto y retardaría su aparición. Bien,
Lenin menciona que para hacerlo lo más popular posible, da más ejemplos concretos. Y es que también el lenguaje de los economicistas o de los economistas, estos los einsteinianos, etcétera, etcétera, y los traudeonionistas, que ya vamos a ver que son más adelante, ya en la obra del qué hacer propiamente dicho, capítulo 1, precisamente ellos tienen un lenguaje casi opuesto, un lenguaje del cual a veces ni llegan a entenderse. Es por esto que Lenin pues se preocupa en la aclaración y lo que es un lenguaje más entendible a el debate, y también para que pueda ser entendido por la clase que va a tomar el poder, el proletariado. En ese sentido también va el escrito de Bertolt Brecht, 5 dificultades para quien escribe la verdad. Allí Bertolt Brecht, que fue su natalicio el 11 de febrero, que ya tendremos que hacer un video por ello, pues menciona decir la verdad a quién, ¿no? Bertolt Brecht menciona después de los pasos tener precisamente la verdad, poder distinguir la verdad, dónde buscar la verdad, habiendo estudiado el materialismo dialéctico para comprender la verdad en su conjunto, ahora a quién decir la verdad. En ese sentido va también ese análisis de Brecht, ¿no? Hay que decir la verdad, menciona a la clase que precisamente es explotada por la sociedad de clases. Esa clase que va a tomar el poder, esa clase histórica que puede ver y puede librar a la humanidad de su esclavitud. Bien, también ya para finalizar el prólogo y también la realización de este presente video, combatiendo a los economistas, Lenin trata de llegar a una unidad mayor. Lenin en el prólogo menciona, y cito: hemos hecho todo cuanto dependía de nosotros para prevenir una ruptura definitiva con los economistas. Precisamente, combatiendo a los economistas aquí, Lenin, ¿por qué trata de llegar a una unidad mayor? Por la relación dialéctica entre la lucha y la unidad. La unidad es relativa, la separación es absoluta. La unidad se da principalmente a base de discusión de principios. Luego se lucha intestinamente dentro para poder precisamente llegar a una unidad superior, no la unidad precedente, sino la unidad que viene después de la lucha de ideas, y donde se puede precisamente fortalecer el partido. Recordemos a Marx, el partido se fortalece depurándose. Y recordemos también las lecciones de Lenin más adelante, donde menciona que solamente habiendo depurado al partido de los elementos aventureristas es que hemos podido pues conseguir la victoria. En ese sentido, Lenin pues tiene esta relación dialéctica entre la unidad, la lucha y la unidad, cosa que también muchos en el trabajo político confunden con un ataque personal y subjetivo hacia una persona para obtener la verdad, ¿no? Obviamente eso es la intromisión del pensamiento burgués en el partido, en un frente, en una organización. Bien, eso ha sido todo por hoy, en tanto el contexto y los antecedentes del qué hacer. Ojalá nos veamos en una próxima oportunidad y muchas gracias por haber pues reproducido el presente video. Hasta luego y muchas gracias.